Hola a todos nuevamente, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Les envío un cordial y afectuoso saludo de mi parte. Y pues bueno, vamos a continuar leyendo la palabra de Dios, el libro de los Romanos, esa carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de los Romanos. Y hoy vamos a ver el capítulo 2, verso del 1 al 5, que lleva por título El justo juicio de Dios. Y vimos la semana pasada, en los versos pasados, vimos lo que el apóstol Pablo habla acerca de la gloria de Dios y cómo se manifiesta esa gloria claramente por medio de su creación, por su poder, por su sabiduría, y que le da esa capacidad al ser humano para poderla entender. Pero pues vemos ahí desafortunadamente que el hombre ha decidido detener toda esa injusticia, por lo que es la creación, y que nos revela todo eso acerca de nuestro Señor. ¿Y todo por qué? Pues simple y sencillamente porque el ser humano no quiere reconocer realmente quién es Dios, porque lo ha hecho a un lado, sin darle la gloria, la honra, sin darle gracias de todo lo que Él recibe todos los días. Y si nos damos cuenta, vamos a pasar aquí en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, verso del 21 al 23, lo que les dice aquí en esa carta el apóstol Pablo a los romanos. Verso 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios y ser necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ellos conocían a Dios, pero no le daban las gracias, no tenían esa delicadeza de reconocer que todo lo que estaban recibiendo venía de parte de Dios, sino que dice la palabra de Dios que ellos se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón dice que fue entenebrecido, se endureció. Y es que el ser humano prefiere darle de alguna manera gracias a otros dioses, como lo vimos la semana pasada. Adoraban a animales, a imágenes, inclusive a hombres, antes que adorar realmente al Dios verdadero, al Dios creador del cielo y de la tierra. Por eso es que Dios dice en su palabra que Él los entregó a seguir sus propios deseos de su depravado corazón. Y si nos damos cuenta, miren lo que habla acerca de esto, lo vimos también la semana pasada, pero no a fondo. Y si nos damos cuenta, aquí Pablo también está incluyendo en esa carta lo que les dice. Miren, vemos el verso 24 y 25, porque les dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo que es una breve introducción de lo que vimos la semana pasada. Y vamos a ver aquí en el capítulo 2, del 1 al 5. Y nos dice así de la siguiente manera. El justo juicio de Dios. Dice, capítulo 2, verso del 1 al 5. Dice, por lo cual, dice, eres inexcusable. O sea, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, estaban practicando las mismas cosas. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y como pregunta, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas, o sea que condenas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de tu benignidad, de tu paciencia y longanimidad,
ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Y aquí vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 2, cómo el apóstol Pablo está hablando como que a una persona imaginaria que no está de acuerdo a la decisión que Pablo está pronunciando en ese momento, en esa carta. Como diciendo esta persona, o sea, Pablo, yo estoy de acuerdo contigo en todas esas, en esas cosas que tú estás diciendo de todas esas personas paganas que practican todas esas cosas, todos esos vicios, y que son tan denigrantes que ellos realmente merecen la ira de Dios. Pero, ¿qué de nosotros? Como que le está diciendo esta persona, pero ¿qué de nosotros que no vivimos así, de esa manera? Y quiero hacerlos reflexionar tantito. Y no sé, ¿a poco ustedes no conocen a personas así como que muy moralistas, religiosas, que se horrorizan ante todo esto que el apóstol Pablo acaba de decir? Todas esas cosas que acabamos de escuchar, y juzgan como si ellos fueran unas personas íntegras, como si fueran personas que no han cometido pecado, como si fueran personas perfectas ante los ojos de Dios. Y se gozan, a la vez también se gozan, ¿no? Diciendo qué bueno, porque eso que hacen esas personas, ellos se lo merecen. Hay personas así, hay personas de esa manera, hay personas que piensan así, y eso ante el Señor, pues dice que estamos acarreando nosotros mismos al pensar eso, estamos acarreando la ira de parte de Dios. Pero ¿qué hay de todas esas personas, como diciendo ellos, qué hay de todas esas personas decentes y moralistas que hay en este mundo, ¿no? Y aún aquellos que están también y que pueden estar conociendo, que han conocido del Señor, que están en una iglesia y que han estudiado la palabra de Dios. A todas aquellas personas que son pues reconocidas por su alto nivel moral, porque son la criminata de la sociedad, porque son muy caritativos, muy benevolentes. Eh, ¿Qué hay con ellos? Como diciéndole, como haciéndole esta pregunta al apóstol Pablo. O sea, ¿también están expuestos a la condenación y a la ira de Dios? O sea, es como una pregunta que le están haciendo al apóstol Pablo. Y Pablo está hablando aquí a todas aquellas personas moralistas, pero no lo han entendido ellos, que creen que por hacer buenas obras, por hacer, pues no sé, no hacer tanto daño a las demás, también ellos piensan que están exentos y que no van a ser juzgados por Dios. Y están mal, porque todos vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a ser juzgados. Entonces, Pablo aquí quiere mostrar, nos quiere mostrar a un hombre, a ese hombre moralista, que pues no está exento de la ira de Dios, que es a causa del pecado del hombre. Y vamos a ver aquí algunas razones por las cuales está expuesto este moralista, esta persona moralista. Y el primero es que él se condena a sí mismo en el mismo momento en que él se levanta como juez, como parte y juez, para condenar a todos los demás, a las demás personas. Y Pablo aquí, pues trata de hacerles ver la triste y cruda realidad de su conducta, ante los ojos de Dios. Y si nos damos cuenta aquí en el verso 1 del capítulo 2 nos dice, por lo cual dice, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces exactamente lo mismo. Porque
Este grupo de judíos pensaba que todo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era simple y sencillamente para todos esos pecadores, para los gentiles, y que no era para ellos, por lo cual se sentían aludidos, ¿no? Ellos como que decían, no, esto no es para mí, se sentían excluidos de lo que le estaba diciendo Pablo. Pero el criticar, el juzgar a todos por esos pecados, a todos los demás, eso de alguna manera no nos justifica delante de Dios, ni los justificaba a ellos, sino que vendría siendo más severa la condenación. Porque al juzgar a los demás, de alguna manera ellos estaban reconociendo que esos pecados son condenables y merecen ser juzgados por la ira de Dios en el juicio que va a ser. Y sin embargo, hay muchos que hacen exactamente lo mismo. Y es que los moralistas, los religiosos, se creen mejores que todos los demás, desafortunadamente. Y no es que sean mejores que los demás, sino porque simple y sencillamente no se dan cuenta de que también ellos están cometiendo pecado. Y más adelante, en el verso 17 de aquí del capítulo 2, más adelante Pablo se refiere precisamente a los judíos. Y mire, pues bueno, vamos a verlo también lo que le dice. Verso 17 y 18 del capítulo 2. Dice así lo siguiente. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por las pruebas lo mejor, y apruebas lo mejor. Verso 21, tú pues, dice, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? O sea, ¿sacrilegas también el templo? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Y es que sin darnos cuenta hay veces que nos sentimos como que muy orgullosos porque creemos que no cometemos pecados, que otros los cometen y los estamos mirando, pero nosotros no. Ahora, como pregunta, seamos sinceros, de verdad, hagamos esta pregunta ahí mismo. ¿Nunca jamás a lo mejor hemos adulterado? Tal vez a lo mejor digas, no, chava. No, pastor, yo nunca he adulterado, siempre le he sido fiel a mi esposa. O sea que nunca has codiciado la mujer, una mujer que no sea tu esposa. O nunca has tenido problemas con la lujuria, con la pornografía. Porque en el libro de Mateo capítulo 5:8 nos dice que aquel que vea a una mujer y la codicia, ya pecó con su corazón. O sea que nadie está exento. Y la verdad, no hay, dice la palabra de Dios, que justo uno solo. Ahora, tal vez dices, pues no, yo le soy fiel a mi esposa. Ahora, otra pregunta, ¿de verdad tú nunca has matado a nadie? Y tal vez esta pregunta te sorprenda, ¿no? Y me puedes decir, no, jamás. ¿Cómo? Yo nunca he matado absolutamente a nadie. O sea, en el libro de Mateo capítulo 5:22 nos dice también dice que el Señor Jesús, que si tú te has enojado y has tenido, y le has dicho a tu hermano fatuo, si le has dicho tal vez a lo mejor estúpido, tonto, bueno para nada, eso dice la palabra de Dios, dice Jesús que eres culpable de homicidio. Y todos en algún momento hemos cometido este tipo de pecados porque hemos hablado mal en contra de nuestros hermanos, lo hemos juzgado, hemos dicho a los hijos, a la esposa, hemos dicho algo. Entonces tengamos mucho cuidado porque nadie de los que estamos aquí o de los que están viendo se puede sentir libre de lo que dice aquí la palabra de Dios. Pablo les está diciendo aquí, tú juzgas a los demás, practicas las mismas cosas y tal vez a lo mejor ellos le pueden decir, ¿cuáles cosas?
Bueno, pues les dice también que están llenos de maldad. Llenos de maldad. ¿Por qué? Porque aquí, si nos regresamos al capítulo 1 de Romanos, ahí en el verso 29 al 31, miren lo que les dice. Todo lo está ligando ahí el apóstol Pablo. Verso 29 al 31 le dice: ustedes están atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia. O sea, nunca has envidiado tal vez la casa del vecino, el coche que trae, el trabajo. Dice, están llenos de homicidios, contiendas. O sea, nunca has peleado, nunca has tenido contienda con alguien, con tu esposa, hijos del trabajo. Dice, son engañadores y malignidades, murmuradores, chismosos. O sea, nunca has hablado mal de alguien, nunca has dicho algo en contra de alguien, de algún hermano, de tu pareja, de alguien más. También dice que son detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. La soberbia, no me digas que no somos soberbios. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Has obedecido siempre a tus padres? ¿Los has honrado? Dice también son necios. ¿Cuántos a veces somos bien necios que queremos que siempre se haga lo que nosotros queremos? Creemos que siempre tenemos la verdad. Y dice, son desleales, sin afecto natural, o sea, sin amor. O sea, ¿siempre tú has amado a tu prójimo, a tu hermano, de verdad? ¿Has hecho todo, siempre todo por él? Dice que son implacables y sin misericordia. Pablo aquí les está diciendo a este tipo de moralistas lo que ellos están haciendo, pero no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta ahí. La razón por la cual que algunos se creen superiores a los demás es porque realmente no se conocen a sí mismos, o no ven el pecado como Dios lo ve, o simple y sencillamente no lo quieren ver porque no les conviene. Tengamos mucho cuidado, porque Dios, cuando nos llame a su presencia, no vamos a ser juzgados por nuestra apariencia o por lo que nosotros hemos sido, sino por lo que hay en nuestro corazón. Pablo aquí les dice, todos vamos a ser juzgados en el juicio de Dios. Todos vamos a ser juzgados. Tengamos mucho cuidado porque aún como hijos de Dios también fallamos, y también algunos de nosotros podemos ser así. Tengamos mucho cuidado de guardar los mandatos y tratar de ponerlos en práctica y no cometer los mismos errores. Porque un verdadero creyente no debería de sentirse superior a nadie. Al contrario, debería de haber humildad en su corazón. El conocer de Cristo, el conocer de la palabra de Dios, debería de llevarnos a ser compasivos con todos los demás, con todas las personas, con todos aquellos que nos conocen, poder dar buen testimonio, ser humildes, compasivos, sobre todo con aquellos que en algún momento pueden caer, y nosotros, en vez de juzgarlos, levantarlos y encaminarlos nuevamente a los pies del Señor. Vamos a ver el tercer punto. También aquí vemos que el apóstol Pablo ve otro problema en este tipo de personas, los moralistas, los religiosos, y es que este hombre alberga en su corazón la idea de que él va a poder escapar del juicio de Dios. Lo vemos en el verso 3 del capítulo 2 de Romanos. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Vemos aquí, en la palabra de Dios, vemos aquí que los judíos pensaban que estaban haciendo lo correcto delante de Dios, porque ellos creían que por el simple hecho de ser judíos, que por haber descendido de su padre Abraham, porque el Señor les había entregado pues la ley, los mandamientos,
Pensaban que con eso era simple y sencillamente suficiente para poder alcanzar gracia delante de Dios y que todos ellos no iban a ser juzgados, que no necesitaban hacer nada más con el simple hecho de que eran judíos y que pertenecían al pueblo de Dios. Déjame decirte algo bien importante. Cuando lleguemos a la presencia de Dios para ser juzgados, Dios no nos va a juzgar porque somos a lo mejor mexicanos. No nos va a juzgar por nuestro color, no nos va a juzgar por nuestra nacionalidad, por nuestra posición social. No, no, no. Él no nos va a juzgar así de esa manera. No pienses que porque dices ser mejor o porque te dices ser a lo mejor cristiano, eso te va a salvar. No. Tengamos mucho cuidado, porque aquí en el capítulo, adelantito ahí en Romanos, capítulo 3, miren, tengamos mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, verso del 9 al 12. Mire lo que nos dice. No hay justo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos estos están bajo pecado. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera ni uno justo. No lo hay, no lo hay. Hermanos, Dios te quiere librar de ese juicio que todos vamos a pasar por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y te está diciendo en este momento que te arrepientas de todos tus pecados y creas de todo corazón que el único que te puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también Pablo aquí está viendo otro problema para este tipo de moralistas, que malinterpretan la bondad de Dios y la paciencia del Señor. Verso número 4 del capítulo 2 de Romanos nos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, dice, ignorando, esta palabra es base, ignorando de su benignidad que te guía al arrepentimiento. Muchos piensan que por ser un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, muchos piensan que no van a ser juzgados por Dios, porque piensan que están haciendo las cosas bien. Muchos piensan así. Muchos piensan que por tener a lo mejor una buena posición y que Dios se la ha dado, que tiene tal vez unos buenos hijos que le están sirviendo al Señor, que tienen una buena casa, un buen auto, tienen una buena posición, piensan que eso viene de Dios y piensan que tal vez ellos son privilegiados como hijos únicos. Y no. Y muchos piensan que no necesitan hacer nada más. Pero es una mentira, es una falacia que estemos pensando eso, porque todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Y aquí lo que Pablo nos está diciendo es que el propósito de Dios es que tú puedas ver, reconocer tu pecado y te arrepientas y creas que Jesucristo es el Salvador. Lo que caracteriza a este hombre moralista es que él ignora la bondad de Dios, la paciencia que tiene Dios, que ha tenido para con él, que ha tenido para con nosotros, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos nuevamente a él. Necesitamos de todo corazón arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Y por último, aquí el apóstol Pablo muestra otro problema, el último. El problema es que este moralista está atesorando ira para el día de la ira del juicio de Dios, por no arrepentirse. Y es triste ver cómo
muchas personas se van a perder, van a ser enjuiciados y no van a alcanzar la gloria de Dios. El problema de estas personas moralistas y religiosas, es no arrepentirse y creer que ellos son muy buenos, muy decentes ante los demás, ante los ojos de las personas. Muchos aparentan ser buenos vecinos, y la verdad, ellos piensan que no tienen nada de que arrepentirse. O sea que estos moralistas, por su terquedad y por su corazón duro, no se arrepienten y están atesorando todo eso que ellos saben perfectamente que es malo, también lo saben, pero no lo quieren declarar porque piensan que ellos están haciendo lo correcto y están juzgando desafortunadamente a los demás. Ahora, ¿cuál es el mensaje que el apóstol Pablo trata de darles a este tipo de personas? Bueno, el propósito es que tú te arrepientas de todo corazón, te acerques a Cristo, te arrepientas de todos tus pecados, de todo lo malo que tú hayas hecho, dicho, pensado o sentido acerca de otras personas, y puedas entrar confiado al justo juicio de Dios, tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que es necesario creer de todo corazón en nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser perdonados. Si crees realmente que Jesucristo es tu Salvador, es tu Señor, Él te presentará como justo ante su Padre y gozarás de la eternidad con Él. Hermano, este es el tema de esta semana. Hay mucho que reflexionar, hay mucho que poner en práctica en nuestras vidas. Si realmente nos decimos hijos de Dios, tenemos que empezar a experimentar esos cambios que nos dice aquí la palabra de Dios. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.